Hola, les saludo. Mi nombre es Lourdes Rosalba Romero Ariza, estudiante de Prepa en línea CEP. Mi grupo es C3G33061. Mi asesor virtual es María de Lourdes Fernández Pérez, del presente 12 de agosto del 2022. Ok, estoy presentando mi proyecto integrador. Mi anteproyecto, el cual se titula La discriminación de los grupos indígenas en México. Introducción. Los derechos humanos son derechos inherentes y se aplican sin distinción de nacionalidad, color, lugar de residencia, lengua o cualquier otra condición. Todos poseemos los mismos derechos, sin excepción. Es por eso que deben ser una garantía para cada individuo. Es importante reconocer que gran parte de nuestro origen y elementos de vida se encuentran en la riqueza cultural de los pueblos indígenas de México. Es por ello que es importante la protección de los derechos humanos de estos grupos que a menudo suelen ser discriminados por sus creencias y su cultura. La discriminación de los pueblos indígenas representa un rechazo a la propia diversidad y la violación de sus derechos. Objeto de estudio. Todo México es un país rico en cultura y con leyes estructuradas. Aún así, no es suficiente la información y la orientación acerca de los derechos de los grupos indígenas. Por ejemplo, en Ciudad de México, a diario conviven grandes partes de indígenas, aproximadamente en un 75%, que así lo manifiesta de estos grupos. El objetivo es conocer las respuestas a este fenómeno social y los alcances y consecuencias acerca de estas diferencias, ya que con ello no se aplican los mismos derechos hacia estos grupos o personas, individuos, ya sea en México o en otra parte del mundo donde se encuentren, y se lleva a cabo conforme a las leyes de los derechos humanos en términos de igualdad. Planteamiento del problema. Como individuos contamos con una gran diversidad en lo personal, social, cultural, etc. Es por ello que en conjunto somos el resultado de nuestro pensar, decir y hacer. Estos grupos saben a la perfección y viven día a día la perspectiva de la discriminación, al ser tratados como inferiores, vistos con el rabillo del ojo por los ciudadanos, pero no por todos. El problema en sí es la distinción y la no igualdad, la falta de respeto a estos grupos por parte de algunos ciudadanos de la Ciudad de México, siendo notorios la ausencia de las mismas oportunidades y también en el trato, por el hecho de ser indígenas y tener diferentes formas de vida. Estos grupos son marginados por su color de piel, su vestimenta típica y su lengua natal, lo excluido y por ser excluidos de estos grupos, pero esto solo es la punta del iceberg de la desinformación y el desconocimiento de sus derechos por parte de ellos mismos y las personas que los marginan. El problema en sí, pues nos dice que ellos desconocen sus derechos, pero también la gente, pues en algunas ocasiones, aunque no todos, pues los discriminan, ¿verdad? Por su color de piel, por su raza, por sus lenguas diferentes, y ahí está el problema, que no hay respeto hacia estos grupos y hacia estas personas. Objetivos y preguntas de investigación. Dar a conocer la problemática acerca de la discriminación hacia los grupos indígenas por parte de un porcentaje de población de Ciudad de México, o sea, solamente en Ciudad de México. Explicar la importancia de conocer los derechos humanos de estos grupos indígenas y las consecuencias de no cumplirlos, así como su validación ante la sociedad. Bueno, pues cuando no se llevan a cabo el cumplimiento de los derechos, pues hay consecuencias también, ¿no? Como por ejemplo, pues que muchas veces no crecemos como sociedad, eso podría ser un ejemplo. Concientizar a la población acerca de la existencia de estos grupos, ¿ok? Y bueno, pues las preguntas serían: ¿cuál es la principal causa de la discriminación hacia los grupos indígenas? Su color de piel, el racismo, pues en sí mismo, ¿no? ¿Por qué estos grupos desconocen sus derechos humanos? Porque muchas veces hablan otras lenguas o porque realmente pues no les llega la información como debería de ser.
¿Cómo podrían tener acceso a la información acerca de sus derechos? ¿Cómo podrían tener acceso? Ok, bueno, pues aquí ya dependerá de las autoridades que hagan valer sus derechos, pero también nosotros como sociedad ponernos un poquito de acuerdo para poder apoyarles. Lo más importante pues es que sea traducido en su lengua natal, ¿no? Pero muchas veces nosotros no lo hablamos, entonces generalmente son como que los portavoces los que pueden apoyar en este sistema, ¿no? En este caso. ¿Cuál es la importancia de conocer este problema social? Bueno, el reconocimiento de que existe otra persona, la validación del otro como persona, como ser humano, sin importar su religión, sin importar su raza, ni sus creencias, respetando sus costumbres y hacer conciencia de eso precisamente. Justificación. Me parece un tema que es de suma importancia, ya que pienso que no cambiará el sistema si los ciudadanos y los pueblos no se organizan para cuestionar y dialogar el sistema de los derechos humanos hacia los indígenas. Así se podría generar una transformación para tratar de que ya no haya desigualdad. O sea, esto quiere decir que pues tanto ciudadanos como también autoridades, como portavoces, pues se pongan de acuerdo o nos pongamos de acuerdo para llegar a un arreglo, ¿no? Con esta situación y poder hacer válidos sus derechos. Entonces, la justificación es que pues precisamente dar a conocer esta situación y pues que haya igualdad, la investigación sobre este fenómeno pues social, ¿no? Sobre qué está pasando y los porqués. Los territorios indígenas pues también ellos son los que cuidan muchas veces la naturaleza y por ende pues ellos tienen sus costumbres y sus maneras de hacer las cosas, y aquí en la ciudad pues no reconocemos muchas veces todo eso, ¿no? Es donde pues hay más desigualdad, así que pues en mi opinión va dirigida a quienes lean esta investigación y que haya un cambio verdadero hacia nuestra cultura y nuestra gente. El propósito es hacer valer los derechos humanos por igual en la Ciudad de México. Ese es el propósito. Delimitación espacial. Los derechos humanos hacia los indígenas, quien se encarga que establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones. O sea, el gobierno generalmente es el que más recae el peso ahí, y de sus libertades. Por tanto, la investigación está concretamente ligada en la Ciudad de México. Esa sería su delimitación espacial: Ciudad de México y área metropolitana. La población. En base a la investigación, en México hay 68 pueblos indígenas en participación, así como la Dirección General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México, INPI, y la CNDH, que son instituciones pues dedicadas a resguardar los derechos humanos. Participarán alrededor de 20 personas en investigación de campo correspondiente o bien entrevistas, pero son expertas en el tema siguiendo la metodología. Marco teórico. Jorge Alberto González Galván. Esta información fue tomada de Indígenas, Problemas y Soluciones. Esta fuente la consulté para tener ideas más claras y proponer soluciones, así como verificar instituciones de ayuda para estos grupos. Monroy Carrillo, Enelda Miller Hernández, Marisol González Pérez, 2020. Discriminación y marginación. Esta también porque pues atañe mucho al tema. Busqué esta información porque me parece útil y se encuentra el tema dentro de la Ciudad de México y abarca ahí la problemática de la investigación. Geraldine González de la Vega Hernández, 15 de diciembre del 2021, COPRED, llama a eliminar el racismo, la xenofobia y la discriminación hacia las personas en situación de movilidad humana. Esta también está relacionada con los derechos humanos y es necesario saber pues más de este tema, y pues, qué mejor que abordarlo desde una fuente confiable, que es ahí pues con otra perspectiva, pues así enriquecer los ligamentos hacia la misma información. Steven Hen, 2004, disculpen por la pronunciación,
derecho internacional y derechos indígenas, derechos humanos y pueblos indígenas, tendencias internacionales y un contexto, ¿no? Bueno, esta también la saqué de ahí, la recabé esta información porque me pareció importante contestar algunas dudas que yo tenía acerca del tema y pues ya ahí me enriquecí un poco más con la información. La metodología. En la siguiente investigación utilizaré la metodología cuantitativa y cualitativa, o sea, ambas, para saber qué porcentaje de la población sufre de discriminación respecto a estos grupos, así como dar una idea sobre lo que es la discriminación de los grupos indígenas y de manera cualitativa para ahondar más en el tema y que la investigación sea más relevante. O sea, ambas investigaciones, bueno, ambas metodologías es las que se van a utilizar, las que voy a utilizar. Y bueno, ¿cómo me sentí al hacer esta investigación? Bueno, me sentí muy atraída hacia la investigación, primeramente porque se trata de discriminación y es un tema pues en el cual yo más o menos me imaginaba una cosa y al desmenuzar más la información pues vi que también tiene que ver con los derechos humanos y eso me interesó pues todavía más y me orilló pues a seguir investigando más sobre el tema. Y al principio pues me sentí un poco extraña pues al investigar, pero ya después conforme fue pasando el tiempo pues me sentí un poquito más segura del tema cuando ya consulté las fuentes de consulta, sí, las fuentes confiables. Entonces pues así, esa es mi sentir ante la investigación y pues fue toda una aventura, me gustó mucho la investigación. También pude saber más cosas y eso pues sí me tranquiliza saber que de cierta manera pues existen los derechos humanos y no solo para nosotros sino para los seres, para todas las personas en general, y eso pues me pareció súper bien. Y bueno, pues sería todo de mi parte y muchas gracias.